Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 102 de nuestro curso de precálculo. Como indicamos al final de la lección anterior, con esta lección comenzamos una tercera parte o un equivalente a un tercer semestre del curso de precálculo que tenemos diseñado para ustedes. El primer tema de este semestre o de esta tercera parte del curso de precálculo, que sería el sexto tema del curso de precálculo, se titula Funciones trigonométricas. ¿Okay? Pero antes de comenzar con ese tema, vamos a ir un momentito al quinto ejemplo de lo que estábamos discutiendo ya al final de la lección anterior, que nos pedían que buscáramos el arco cosecante de negativo 1.059. Y dijimos que por una fórmula eso era lo mismo que el negativo del arcoseno del recíproco de ese número negativo 1.059 menos pi. Y entonces yo dije, bueno, pues esto será el negativo del arcoseno de, y buscábamos el recíproco de esto y nos dio negativo 0.9443. Y de ahí en adelante me olvidé que había que restar pi. ¿Okay? Así que añadan que en cada uno de los pasos, ¿verdad?, hay que restar pi hasta que llegamos aquí, una vez hayamos determinado el arcoseno de 0.9493, que es 1.2354 a 4 lugares decimales, cambiamos el pi a el equivalente, ¿verdad?, en decimal a 4 lugares decimales, que recuerde que de geometría que sería 3.1416. Y si efectuamos esa resta de 1.2354 menos 3.1416 dará negativo 1.9062. Y ese sí sería el valor aproximado, ¿verdad?, del arco cosecante de negativo 1.059. Así que hagan esa corrección. Lamento que algún estudiante se haya confundido, ¿verdad?, y perdido porque dejé de añadirle el pi que se tiene que restar según la fórmula que tenemos para buscar la arco cosecante de algún número. Bien, pues vamos a comenzar con este tema de las funciones trigonométricas. Y tenemos esta primera definición que dice: decimos que un ángulo localizado en un sistema de coordenadas está en posición normal, y eso lo vamos a abreviar de esta manera, P.N. si su vértice está en el origen de ese sistema de coordenadas donde él está localizado y su lado inicial, desde donde iniciamos la medida del ángulo, está sobre el eje positivo de X. Segundo, decimos que un ángulo en posición normal es de medida positiva o es positivo si al movernos de su lado inicial, que recuerde que está en el eje positivo de X, hasta su lado terminal, para tomar su medida, lo hacemos en sentido contrario al de las manecillas de un reloj. De lo contrario, o sea, si para tomar esa medida nos vemos desde el lado inicial, que recuerde que va a estar en el eje positivo de X, hacia el lado inicial, si lo hacemos en forma entonces a favor de las manecillas del reloj, diremos que esa medida es, o ese ángulo es de medida negativa, o es un ángulo negativo, ¿ok? Y tercero, un ángulo en posición normal se dice que es del cuadrante tal, del 1, del 2, del 3 o del 4, si su lado terminal se localiza precisamente en ese cuadrante. Si el lado terminal de un ángulo en posición normal coincide con alguno de los ejes de coordenadas, se dice que es cuadrantal. Fíjense el parecido, ¿verdad?, de eso de cuadrantal con aquello de puntos cuadrantales, ¿verdad? En el caso de puntos cuadrantales era si el punto localizado en el círculo unitario coincidía con uno de los ejes de coordenadas, decíamos que ese punto era cuadrantal. Y aquí dice que si el lado terminal de un ángulo en posición normal coincide con alguno de los ejes de coordenadas, entonces ese ángulo se llama cuadrantal. También fíjese que esto que si está en tal cuadrante, ¿verdad?, pues recuerden que en el caso de los puntos trigonométricos, si el punto trigonométrico estaba en tal cuadrante, ese era un punto trigonométrico de ese cuadrante. Aquí será un ángulo, va a estar en tal cuadrante si su lado terminal, hasta donde yo termino de tomar la medida, está en ese cuadrante. También fíjense el parecido con esto de ángulo positivo y ángulo negativo, con aquello de puntos, o más bien de el número t, que nosotros usábamos para buscar el punto trigonométrico P de t. Si era positivo, lo movíamos en sentido contrario a la manecilla de un reloj para localizarlo a lo largo del círculo unitario, y si era negativo nos movíamos a lo largo del círculo unitario en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Pues fíjense que ahora lo del ángulo positivo y el ángulo negativo es si usted toma la medida al ir del lado inicial de ese ángulo que va a estar siempre en el eje positivo de X, según el punto de donde partíamos para buscar puntos trigonométricos, era el punto P de 0 que estaba en el eje positivo de X. Si tomamos esa medida, ¿verdad?, al movernos del lado inicial hacia el lado terminal en sentido contrario al de las manecillas de un reloj, decimos que el ángulo es positivo o que la medida de ese ángulo es positiva. Y de lo contrario, si nos movemos
para tomar la medida del lado inicial que está sobre el eje positivo de X hacia el lado terminal en sentido a favor de las manecillas de Rodrigo, entonces diremos que ese ángulo es negativo o que es de medida negativa. Bien, voy a dar estos ejemplos, y aquí tenemos dos. El primero nos presenta este sistema de coordenadas en donde hemos localizado un ángulo, ¿verdad? Y fíjense que ese ángulo, que dicho sea de paso, tiene medida z grados. Esta es la letra griega z, ¿ok? Y dicho sea de paso, la medida de ángulos las vamos a identificar con letras griegas, ¿ok? La medida de ángulos en grados la vamos a identificar con letras griegas, ¿ok? Pues entonces decimos que está en posición normal porque fíjese que primero cumple con las dos condiciones, ¿verdad? Su vértice, miren, está en el origen del sistema de coordenadas. Y su lado inicial, desde donde yo inicio la medida del ángulo, está sobre el eje positivo de X, así que está en posición normal, ¿ves? Fíjese entonces que ese ángulo sería de medida positiva, o sería un ángulo positivo, porque fíjese que la medida, al yo moverme del lado inicial hacia el lado terminal, lo hago en sentido contrario al de las manecillas de un reloj. Por lo tanto, decimos que esa medida de ese ángulo es positiva, o que ese ángulo es positivo. Y finalmente, fíjese que ese es un ángulo del cuadrante 4 porque su lado terminal, ¿verdad?, donde terminamos de tomar la medida, está en el cuadrante 1, 2, 3, 4, ¿ok? Bien, vamos a ver este segundo ejemplo que nos presenta un ángulo de medida phi grados. Esta es la letra que es phi grados. Voy a ir identificando las distintas letras griegas que vamos a estar usando, ¿verdad? Porque recuerde que las medidas de los ángulos en grados las vamos a identificar con unas letras griegas, ¿ok? Ya tenemos esta que es la z, esta es la phi, ¿ok? Y ese ángulo, fíjense que no está en posición normal. ¿Por qué? Porque su vértice no está en el origen. ¿Ve? Fíjense que su lado inicial, desde donde yo inicio la medida, está sobre el eje positivo de X, pero su vértice no está en el origen. Así que, por lo tanto, ese ángulo no está en posición normal, pues vamos a indicar la razón. Como empezamos a decir aquí, ya lo dijimos, ¿verdad? Su vértice no está en el origen. ¿Okay? Así que vamos a continuar acá. Su vértice no está en el origen. Pues su vértice no está en el origen. En el origen del sistema de coordenadas cartesianas en donde está localizado, ¿verdad? Bien. Entonces, por lo tanto, si no está en posición normal, fíjense que para yo identificar eso de que si es un ángulo positivo o negativo, tiene que estar en posición normal, pues no podemos decir si es positivo o negativo, ¿verdad? Y también, para yo poder decir si es un ángulo de cuadrante tal, del primero, del segundo, del tercero o del 4, fíjense que lo primero que tenemos que tener es que el ángulo esté en posición normal, ¿ves? Así que tampoco podemos decir que es un ángulo de tal cuadrante, ¿ves? Por lo tanto, ni podremos indicar si es positivo o negativo, o si es de algún cuadrante, ¿ok? Bien. Tercer ejemplo, mírenlo. Vamos a borrar esto. Fíjense en este ángulo que lo voy a presentar, que también está localizado, igual que los primeros dos, en un sistema de coordenadas, ¿ven? Y este ángulo que les estoy presentando aquí luce así. Estos son los ejes de coordenadas de nuestro sistema de coordenadas y el ángulo que tenemos luce así. Y esta letra griega es la letra griega alfa, ¿ok? Así es que la medida de ese ángulo es alfa grados, ¿ok? Así es que vamos a ver. El ángulo de medida la letra griega alfa grados, ¿verdad? De alfa grados. Vamos a ver si está en posición normal. Recuerden que las dos condiciones es que su vértice está en el origen, y fíjense que el vértice de ese ángulo está en el origen, ¿verdad?
y que su lado inicial, desde donde yo inicio, la medida del ángulo esté sobre el eje positivo de X. Y fíjese que yo inicio la medida de ese ángulo desde el eje positivo de Y, así que no está en posición normal, ¿ok? No está en posición normal, pues su lado inicial no coincide con el eje positivo de X, ¿ok? Que es donde tiene que estar el lado inicial para que, además de tener el ángulo, el vértice en el origen, sea un ángulo en posición normal. Bien, así que tampoco podremos decir si es un ángulo positivo o negativo y tampoco podremos decir si es de tal cuadrante, ¿ok? Así que eso ya lo dijimos, no voy a indicar lo demás aquí, ¿verdad? Fíjense en este cuarto ejemplo que nos presentan este ángulo. Perdón. Y su medida se va a identificar con la letra griega beta, que se escribe de esa manera, ¿ok? Y decimos, el ángulo de medida beta, vamos a identificarla acá, la letra griega beta, ¿okay? Grados. ¿Está o no está en posición normal? Sí. Fíjese que su vértice está en el origen y el lado inicial, desde donde yo veo que inicio la medida, está sobre el eje positivo de X. Así que sí está en posición normal, ¿ok? Está en posición normal. Por lo tanto, si está en posición normal, podemos decidir si es positivo o negativo. Fíjese cómo se toma la medida. Comenzamos del lado inicial, claro que siempre, recuerde que está sobre el eje positivo de X, y nos vemos de esta manera, en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Por lo tanto, hasta llegar a su lado terminal, ¿verdad? Por lo tanto, ese es su ángulo de medida negativa, o un ángulo sencillamente negativo, ¿ok? Porque la medida se toma, estando en posición normal, la medida se toma en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Es negativo. Vamos a seguir acá. Es negativo, vamos a decir aquí de medida negativa, ¿verdad? Que igual que aquí podríamos haber dicho de medida positiva. Es de medida negativa, ¿verdad? Porque lo tomamos esa medida en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Y es del cuadrante. Vamos a ver, ¿qué cuadrante está localizado? Su lado terminal, que es este, ¿verdad? Que es hasta donde llegamos midiendo. Pues mire, este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Por lo tanto, está en el cuadrante 2, ¿verdad? El lado terminal, así que es un ángulo del cuadrante 2. Del cuadrante 2. Bien. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí un par de diagramas que nos indican los primeros ángulos cuadrantales. Positivos, negativos y cero, ¿ok? Diagramas que nos ilustran los primeros ángulos cuadrantales. Positivos, negativos y cero. ¿Okay? Fíjense en este diagramita que les vamos a mostrar aquí. Un sistema de coordenadas.
Bueno, primeramente vamos a buscar el ángulo de medida 0. Pues fíjense que si está en posición normal, para yo poderlo medir, ¿verdad? De forma positiva o forma negativa, tiene que estar en posición normal. Tiene el vértice de origen y el lado inicial sobre el eje positivo de X. Y si es 0, eso quiere decir que no va a haber ninguna distancia, no va a hacer ningún movimiento rotatorio desde el lado inicial hasta el lado terminal. Y eso quiere decir que el lado inicial y el lado terminal coinciden, o sea que están sobre el eje positivo de X. Y ahí estaría el ángulo de medida 0, cuadrantal, porque está sobre el eje positivo de la X. Mira, coincide con uno de los ejes de coordenadas. Fíjense que el segundo ángulo cuadrantal positivo, vamos a empezar con los positivos, ¿verdad? Sería este, el que su lado terminal coincide con el eje positivo de Y. Y ese mide, ¿verdad? 90, porque recuerde que las coordenadas cartesianas se construyen siendo perpendicularmente una a la otra. O sea que los ángulos que tiene cada uno de esos cuatro ángulos que forman ahí, los dos ejes de coordenadas miden 90 grados. Así es que al yo completar este primer ángulo recto, pues, mide 90 grados. El segundo, más bien el tercer ángulo cuadrantal sería este que coincidiéndose con el eje negativo de la X. Fíjese, este que coincidía con el eje positivo de la Y, ¿verdad? Pues mire, ¿cuánto medirá? Pues fíjense que sería el de rotación la mitad, ¿verdad? Formaría un ángulo llano porque esto es una línea recta, ¿verdad? Y recuerde que se le asignaba una medida de 180 grados. ¿Recuerdan? El siguiente, el cuarto ángulo cuadrantal sería este, ¿verdad? Que sería vamos a ver, fíjense que cubre tres ángulos rectos, 90 más 90, 180 y 180 más 90 más 270 grados, ¿ok? Y finalmente tenemos el ángulo de rotación completa, el ángulo que empezamos en el eje positivo de la X y terminamos en ese mismo eje de coordenadas como lado terminal y mide 360 grados, porque recuerden que un ángulo de rotación completa se le asignan la medida de 360 grados, ¿se acuerdan? Lo vimos en geometría. Bien, pues ahí tenemos los primeros 5 ángulos cuadrantales, el de 0, el de 90, el de 180, el de 270 y el de 360, ¿verdad? Fíjense que son o positivos o 0. Vamos a hacer otro diagramita donde vamos a ilustrar los primeros ángulos en posición normal negativos, ¿ok? Cuadrantales. Aquí tenemos nuestro eje de Y nuestro eje de X, ¿verdad? ¿Y cuál sería el primer ángulo cuadrantal negativo? Pues mire, si parto desde el eje positivo de X, es donde está el lado inicial de cualquier ángulo en posición normal, y me muevo en sentido a favor de las manecillas de un reloj, ¿verdad? Fíjense que me voy en sentido contrario a las manecillas de un reloj, hasta llegar al eje negativo de la Y, ¿verdad? Y fíjense que se me da entonces negativo 90. 90 grados, porque recuerde que todos estos ángulos son rectos, ¿verdad? Porque así es que se construye un sistema de coordenadas, ¿verdad? Que los ángulos que forman los dos ejes de coordenadas sean rectos. Bien, pues ahí tenemos, y este sería negativo 90 porque lo movimos en sentido a favor de las manecillas de un reloj para tomar la medida, ¿verdad? El segundo ángulo cuadrantal negativo sería este, que claro medirá negativo 180 grados. El tercero es este, ¿verdad? Que al movernos en sentido contrario al de la manecilla de un reloj será negativo. Y entonces, como tenemos aquí que cubrimos 90 aquí, 90 aquí, más 90 aquí, si usted suma 90 por 3 veces, da 270 grados negativo, que lo tomamos la medida en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Y el cuarto y último de los primeros, ¿verdad? De esos primeros ángulos cuadrantales negativos sería este de rotación completa, que medirá entonces negativo 360 grados, ¿verdad? Porque da la rotación completa y se hace en sentido a favor de las manecillas de un reloj, hace que se asigna una medida negativa, ¿ok? Pues ahí tenemos, ¿verdad?, esos diagramas de los ángulos cuadrantales positivos, de los ángulos cuadrantales negativos y además el ángulo cuadrantal que mide 0 grados, que es el eje positivo de la X, como lado inicial y lado terminal, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces esta otra definición. O más bien, vamos a considerar lo siguiente, ¿ok? Dice, considere
un ángulo en posición normal de medida z. Y al yo decir z, digo z grados, ¿ok? O sea que la variable incluye la unidad de medida grados, ¿ok? Z grados. No se le pone z grados aquí, porque ya esto incluye los grados, ¿ok? Y a el círculo unitario, nuestro amigo el círculo unitario, ¿verdad que sí? Vamos a ver aquí, aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Yx, aquí tendremos nuestro círculo unitario, ¿verdad? 1, 1, 1, negativo 1, ¿ok? Así que más o menos, ¿verdad? El círculo unitario luce así. Círculo con centro de origen y radio 1. Bien, ahí tenemos el círculo unitario. Y vamos a suponer que el ángulo que yo tengo en posición normal y que mide z grados es ese, ¿verdad? Está en posición normal, fíjese que su vértice está en el origen y su lado inicial está sobre el eje de X. Fíjese que lo tomé positivo, ¿verdad? Pero puede haberlo tomado negativo. Pues fíjese que ese ángulo en posición normal interseca en el círculo unitario un arco que vamos a llamar de medida t, ¿verdad? Porque este es el punto P de t, ¿verdad? Hasta él yo llego a caminar la distancia t a lo largo del círculo unitario partiendo del punto 1, 0, ¿verdad? Ahí. Bien. Pues fíjese, ese ángulo mide z grados, ¿verdad que sí? Pero fíjese que intercepta un arco en el círculo unitario de medida t, ¿verdad? Pero claro, aquí también en ese arco habrían z grados, porque recuerde que los ángulos centrales de un círculo, o sea, ángulos que tienen vértice en el centro del círculo, miden los mismos grados que incluyen el arco que ellos interceptan, ¿se acuerdan? Así que fíjense que aquí, esto aquí contendrá z grados, ¿verdad? De los 360 grados que contiene un círculo. Y entonces ese arco también mide t. Así que fíjense que la medida z grados y la medida t, que es el largo de ese arco, pues se pueden usar para medir el ángulo, ¿verdad? Fíjense que si el ángulo hubiese sido más grande, la z hubiese sido más grande y la t también, en acuerdo, habría sido más grande también. O sea que fíjense que la medida del arco que un ángulo central del círculo unitario intercepta, ¿verdad? Más bien, vamos a empezar otra vez. Fíjense que un ángulo central del círculo unitario que intercepta un arco en el círculo unitario de medida t, esa medida del arco se puede utilizar como medida del ángulo, ¿verdad que sí? Claro, el ángulo medirá z grados, como lo conocemos, pero también medirá ese número que representa esa distancia que es desde el punto 1, 0 hasta el punto P de t, que fíjense que es el punto de intersección entre el lado terminal de nuestro ángulo y el círculo unitario, ¿ok? Así que vamos a indicar eso, ¿verdad? Que podemos usar tanto este como medida como esto como medida, porque fíjense que si esto es menor, esto es menor. Si esto es mayor, esto es mayor, ¿verdad? O sea que la t me sirve de medida también para medir ese ángulo z, ¿ok? Así que vamos a indicar eso, ¿verdad? Observe que ese ángulo de medida z, cuando yo lea z, leo z grados, porque eso incluye los grados, ¿verdad? Intercepta. Ajá, de medida z vamos a indicar mayor que 0, porque fíjese que la estoy tomando en sentido contrario a la manecilla de un reloj, ¿verdad que sí? Intercepta un arco en el círculo unitario que contendrá z grados y mide t, que es mayor que 0, ¿verdad? Porque fíjense que para yo llegar desde el punto 1, 0 hasta ahí,
Fíjense que entonces tengo que caminar en sentido contrario a la velocidad de un reloj, tal como se generó el ángulo, ¿verdad que sí? Bien. Y que mide t, ¿verdad? Bien. Note que según la medida de z grados, ¿verdad? Cambia, y eso quiere decir aumenta o disminuye correspondientemente causa un cambio en la medida de t, del arco que ese ángulo central intercepta en el círculo unitario. Luego podríamos utilizar también a t como medida del ángulo de medida z grados, ¿ok? Bien, cuando hagamos eso, o sea, cuando nosotros tomemos la medida de un arco en el círculo unitario que intercepta un ángulo central de z grados, decimos que esa medida de ese arco tiene unidad de radianes, ¿ok? En este caso, cuando usemos, ¿verdad? Cuando usemos AT, el largo de ese arco, ¿verdad? Que intercepta ese ángulo central de medida z grados en el círculo unitario, como medida de un ángulo central en el círculo unitario, le llamaremos a la unidad de medida que usaremos como, la llamaremos como radián. Y ya ahí aparece la palabrita radián, aquella que aparecía en la calculadora, ¿se acuerda? Que cuando usted la aprendía, aparecía dic de degree, de grado, o rad de radián. ¿Okay? Pues eso es lo que es un radián, ¿verdad? La medida. No, todavía no hemos dicho lo que es un radián, pero fíjese que es la medida del ángulo central en el círculo unitario que intercepta un ángulo de t, de medida t. Y esa t se le dice t radianes, que es el ángulo mide t radianes, porque ya mismo lo veremos. Note que un ángulo de rotación completa medirá. Bueno, ¿cuánto mide un ángulo de rotación completa en grados? 360 grados, ¿verdad que sí? ¿Y cuál será el arco? El arco que intercepta un ángulo de 360 grados en el círculo unitario. 2pi radianes, ¿verdad? Porque fíjense que si yo, para determinar el ángulo en posición normal de 360 grados, tengo que dar la vuelta, ¿verdad? Mover el lado terminal completo hasta llegar otra vez a que coincida con el lado inicial, que es el eje positivo de x. El arco que se va generando, el largo completo del círculo unitario, que recuerde que era 2pi, ¿se acuerda? Así que 360 grados equivale a 2pi radianes, que dicho sea de paso, se abrevia de esa manera, rad, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya prontito en la segunda. Hasta entonces.